La textil abandonada en La Rioja, donde se oyen lamentos. La textil San Joaquín, en las afueras de La Rioja capital, fue durante décadas una bestia de ladrillo y chapa que nunca dormía. Desde la ruta se la veía como una ciudad dentro de otra ciudad, un corazón industrial que latía al ritmo de máquinas que golpeaban sin descanso. Quienes trabajaban ahí, la mayoría mujeres jóvenes, madres solteras, viudas o familias enteras que vivían de la costura, decían una frase que con los años se volvió casi un susurro prohibido. La fábrica vive, pero nos come de a poco. Cuando cerró en los 90, muchos suspiraron de alivio. Era mejor perder el trabajo, decían algunas operarias, antes que perder la vida ahí adentro. La estructura estaba vieja, las máquinas eran peligrosas, los químicos se respiraban sin mascarillas, y el ruido era tan fuerte que varias trabajadoras quedaron medio sordas antes de los 40. Sin embargo, nada de eso fue lo que la volvió famosa. Lo que marcó a la San Joaquín fueron los lamentos. Yo supe de ellos por mi tío Ramón. Él era un tipo duro, de manos llenas de callos, espalda ancha y ojos gastados. Había trabajado en mantenimiento desde joven. Nunca fue miedoso, pero cada vez que alguien mencionaba la vieja textil, él bajaba la mirada y apretaba los labios, como si recordara algo que preferiría enterrar bajo cemento. Una noche calurosa de enero, con un vino abierto y el patio oliendo a tierra mojada, por fin lo dijo. Yo escuché llorar a la fábrica, y ojalá nunca lo hubiera escuchado. La historia salió como una espina que llevaba años clavada. Antes del cierre, varias operarias dijeron que escuchaban llantos entre los galpones. Al principio nadie las creyó. ¿Cómo escuchar algo así en un lugar donde las máquinas pegaban como martillos de metal? ¿Cómo distinguir una voz en un océano de vibraciones, poleas, ventiladores y motores eternamente encendidos? Pero las mujeres insistían. Aseguraban que, debajo del ruido, había un sollozo apagado, pegajoso, constante, como si alguien llorara muy bajito para no interrumpir el trabajo. Los supervisores las retaban, decían que estaban cansadas, que era su gestión, que la fábrica no podía llorar porque no era más que hierro y tuercas. Pero las mujeres no se callaron. Con el pasar de los días, el llanto se volvió más claro, más presente. Algunas juraban que lo sentían al lado de ellas, como si una compañera invisible llorara con la cabeza apoyada en la mesa. Una mañana, una de las costureras más antiguas entró en crisis. Dijo que había visto a una compañera fallecida, Normita, muerta 3 años antes por un accidente ridículo y silenciado. Las otras operarias se rieron para no llorar, pero Ramón recordó el temblor que esa mujer tenía en las piernas cuando la sacaron para que tomara aire. Eran cosas que nadie quería volver a hablar. El día del cierre definitivo, los galpones quedaron oscuros, calientes, con ese olor a tela húmeda mezclado con grasa vieja que parecía aferrarse a las paredes. Los empleados recogieron sus cosas rápido, casi huyendo. Los rumores ya habían crecido demasiado. Pero Ramón se olvidó unas herramientas y tuvo que volver al atardecer. El guardia ya se había ido. El portón estaba entreabierto. La fábrica respiraba un silencio extraño, no vacío, sino contenido, como si algo la habitara todavía. Mi tío cruzó el ingreso y avanzó por el pasillo principal con la linterna en la mano. El aire estaba denso, cargado, tibio como si adentro siguiera viva la temperatura de un turno entero. Entonces escuchó el primer lamento, un quejido suave, lejano. Sintió el corazón encogérsele. Miró a todos lados. No había nadie. Después vino otro lamento y otro, como un coro tras suyo. Las máquinas estaban apagadas, sin electricidad, pero él juró que escuchó el golpeteo rítmico de las agujas, como si siguieran trabajando por costumbre, no por energía. Aceleró el paso hacia el galpón de corte. Cada metro que avanzaba, los lamentos se multiplicaban. No eran gritos, no eran alaridos. Eran como respiraciones dolidas, como si decenas de mujeres lloraran bajito para no molestar. Cuando llegó al galpón principal, la linterna tembló en la mano. Las poleas de varias máquinas giraban solas, lentamente, inclinadas hacia adelante como movidas por manos invisibles. Las correas no estaban conectadas, pero las ruedas seguían el ritmo como si obedecieran un turno más. Y ahí fue cuando Ramón vio algo que lo marcó para siempre.
Entre las sombras que proyectaba el techo alto, varias figuras encurvadas parecían trabajar sobre mesas vacías, siluetas delgadas, inclinadas, con los hombros tensos, como mujeres cosiendo pero sin cuerpo real, apenas contornos, apenas sombra. Y una de esas sombras levantó la cabeza. Ramón sintió un golpe seco en el pecho. No tenía rostro, pero aún así lo miraba. Salió corriendo. Lo único que recuerda es que el llanto se volvió más fuerte a medida que se alejaba, como si esas figuras lo siguieran con los ojos. Cuando llegó al portón, el aire estaba frío, como si hubiera cruzado de un mundo a otro. No volvió más. El pueblo empezó a hablar más abiertamente. Ya no eran rumores, eran certezas. Varias mujeres habían muerto en la textil, por accidentes, por inhalación de químicos, por agotamiento. Algunas desmayadas seguían siendo obligadas a cumplir el turno. Los registros oficiales eran incompletos. Las muertes se escondían. Las familias tenían miedo de reclamar. Las historias no tardaron en tomar forma. Son las que no pudieron irse, las que esperan que las reconozcan, las que siguen trabajando porque nadie les dijo que su turno terminó. Las noches más tranquilas, sin viento, los vecinos de la zona aseguraban escuchar golpes secos, como tijeras chocando. Otros decían oír respiraciones. Y los camioneros que pasaban por la ruta afirmaban escuchar algo que no sonaba a viento. Un sonido que se quedaba pegado en la oreja como una lágrima lenta. Un lamento largo, un lamento viejo. Años después, fui yo el que entró a la fábrica con Ramón. La municipalidad quería inventariar las pocas cosas que habían quedado. Era un día nublado, con un silencio que parecía esperar. No había electricidad, no había gente, y sin embargo, apenas dimos unos pasos, lo escuché. Un llanto profundo, hondo, triste, de mujer, de muchas mujeres, como si toda una generación estuviera llorando al mismo tiempo. Me quedé helado. Ramón solo dijo: no lloran por nosotros, lloran por ellas, porque nadie las escuchó cuando vivían. En el galpón de corte, las tablas viejas estaban marcadas por décadas de trabajo. Las ventanas rotas dejaban pasar una luz débil que hacía temblar las sombras. El llanto crecía y decrecía como una respiración gigantesca. En un momento, la fábrica se quedó completamente en silencio. Absoluto. Y después, como si alguien hubiera dado una señal, escuchamos claritos 3 golpes secos. Tac, 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 como agujas marcando un ritmo. Ramón aceleró el paso. Ramón no quiso quedarse más. Hoy la San Joaquín es apenas un cascarón oxidado. Grafitis, chapas dobladas, pasto alto. Pero si vas de noche, si te animás a frenar y bajar el vidrio, si el viento está quieto, vas a escuchar lo que muchos escucharon antes. Un lamento profundo, largo, desesperado. Un llanto que no busca asustar, busca ser escuchado. Como si una fila eterna de mujeres siguiera cosiendo en la oscuridad, esperando todavía que alguien les diga lo que nunca les dijeron. Que ya terminó el turno, que pueden descansar, que su nombre vale. Si te quedaste con esa sensación de que detrás de cada rincón del país hay un secreto, un mito o una verdad que se esconde entre sombras, te invito a seguir explorando con nosotros. En el canal vas a encontrar muchas más historias reales, leyendas urbanas y misterios argentinos narrados con detalle y respeto. Si querés seguir escuchando voces que no siempre llegan a contarse, pasa por el canal y suscríbete. Te esperamos.